El día de San Valentín de 1900 amaneció soleado y hermoso en el pueblo de Guden, cerca de Melbourne, Australia. Era el día de la excursión anual en el colegio para señoritas Appleyard, sitio en las afueras del pueblo, y a primera hora de la mañana un grupo de alumnas y profesoras de dicha escuela salieron con la intención de efectuar un almuerzo campestre en un hermoso paraje local. Al final del día 4 personas habían desaparecido, 3 de ellas no volverían a ser vistas nunca más. Esta extraña historia se ha convertido en un episodio célebre, tan misterioso como el caso del buque abandonado, el Mary Celeste. Se ha convertido en tema de incontables teorías, numerosos artículos de revistas, al menos 2 libros y una película, Picnic at Hanging Rock, 1975. Pero como en tantos otros misterios históricos, lo acontecido en Hanging Rock no es todo lo que aparenta ser. Sabemos que películas de terror hay por montones, pero lo que llamó la atención del público en la versión original de The Amityville Horror fue el hecho de que afirmaban que estaba basada en hechos reales. Los productores de la versión de 2005 también se sintieron intrigados, más que por los detalles y la historia, por el hecho de que supuestamente la historia fuera real. Pero la leyenda de una casa infestada de demonios en Amityville, Nueva York, tiene su comienzo 2 años antes, en 1977, en un libro que se convirtió en bestseller ese mismo año, The Amityville Horror, a True Story, escrito por Jay Anson. Anson no era el propietario de la casa ni mucho menos, se trataba de un escritor profesional contratado para redactar un libro sobre hechos reales que tuvieron lugar en ese sitio unos años antes. La leyenda detrás de la historia comenzó el 13 de noviembre de 1974, luego de que 6 miembros de una familia residente en Amityville, Nueva York, fueran brutalmente asesinados. Ronald y Louis DeFeo, padres de la familia, fueron fusilados en la cama mientras dormían junto con sus 2 hijos y 2 hijas. El único sobreviviente de la familia, Ronald Jr., alias Butch, fue detenido por el crimen, declarado culpable y condenado a prisión. Chernóbil le ocurrió un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986, considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima y en Japón de 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Accidente mayor, nivel 7, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radiactivos o tóxicos que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Peste negra, peste bubónica o muerte negra se refiere
refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Europa en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1346 y 1361, matando a un tercio de la población continental. Diane Zaler va más allá y estima que la mortandad superó la mitad, quizás el 60% de los europeos, o lo que es lo mismo, habrían muerto 50 de los 80 millones de habitantes europeos. Se estima que la misma fue causa de muerte de aproximadamente 50 a 75 millones de personas, entre los primeros casos en Mongolia, 1328, y los últimos en la Rusia europea, 1353. Afectó devastadoramente Europa, China, India, Medio Oriente y el norte de África. 1. No afectó el África subsahariana ni al continente americano. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Pareció hacia 1320 en el desierto de Gobi y en 1331 a 1334 llegó a China, un año después de que grandes inundaciones devastaran extensas regiones del país. Después de arrasar en 1330 Birmania, llegando a India en 1342 y algunas regiones de la actual Rusia en 1338 y a Europa en 1346, según crónicas de 1353. Desde 1331 murieron 2/3 de la población china. En efecto, entre esa fecha y 1393 su población cayó de 125 a 90 millones. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. No obstante, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación, la falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia, generalmente no les permitía a aquellos tener éxito. Escocia, se encuentra el Overton Bridge, conocido por muchos por el nombre de el puente de los perros suicidas. Desde hace años han sido muchos los perros que se han lanzado desde el puente Overton, haciendo que mucha gente inventara historias. Unos 100 perros se han suicidado desde el puente Overton en los últimos 50 años y algunas personas quisieron alimentar la historia para fomentar y promocionar el turismo en la zona. David Sands se encargó de realizar una investigación para descubrir la razón por la que algunos perros se lanzaban desde el puente. Se dio cuenta de que no todas las razas de perros se suicidaban, solo labradores, collies y golden retrievers. De Mary King's Close. Mary King's Close, en 1644, media alrededor de 106 metros de largo, más que un campo de fútbol, pero en la actualidad solo se conservan unos 60 metros de largo, y aunque actualmente se encuentra bajo tierra, esta calle no siempre estuvo cubierta. Cuando la ciudad de Edimburgo se construyó hace casi 900 años, Mary King's Close se encontraba situada junto a una de las calles principales de la
Familia real. La ciudad de Edimburgo tenía callejones sin salida a los que se les llamó closes, que significan recinto. Estos callejones estaban flanqueados por pequeñas viviendas y tiendas. Los callejones hacían más fácil el tránsito por el escarpado terreno y los apretados barrios. Solían extenderse desde la milla de la colina ladera abajo. Estos callejones aún pueden encontrarse por la superficie y bajo tierra. Hace 300 años el callejón de Mary King's Cross se encontraba al aire libre, pero los altos edificios que la flanqueaban tenían alrededor de 14 plantas, por lo que estos impedían la entrada del sol en el interior de los callejones. Isla de Poveglia. En el año 1922 construyeron un psiquiátrico con una iglesia y un campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos allí, enfermos mentales, psicópatas, fueron los primeros en informar de que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento. Los pacientes contaban historias de fantasmas que tocan las campanas de la iglesia a medianoche, leyendas que calaron entre los venecianos. Además, el director del manicomio comenzó a experimentar con los pacientes como trepanaciones y lobotomías para agujerear el cerebro y con todo tipo de torturas. Pero los supuestos fantasmas que moraban en Poveglia también entraron en la mente del director y en su locura se lanzó desde la torre del hospital. Después de este suceso, la isla volvió a quedar vacía y fue cerrada hasta que una familia la compró. Todavía hoy son los dueños, pero desde la lejanía, ya que solo la habitaron durante un día en el que vivieron un extraño suceso que nunca quisieron desvelar, pero del que su hija salió herida, teniendo que recibir 14 puntos en la cara. Actualmente la familia solo utiliza Poveglia para plantar sus viñedos, pero solo por el día. Todos los que van allí salen atemorizados por los lamentos que escuchan y el extraño ambiente que se respira.